7:27, hora de saludar al magíster en ciencias políticas, don Roque García. ¿Cómo andás, Roque? Buen día. ¿Cómo andás, Neri? Muchas gracias. Qué tangazo, verdaderamente, ¿no? No podés quejarte como te espero, ¿eh? No, para nada. Y es más, lo pienso usar para la nota si me dejás. Pero no tengo nada que dejarte acá. Esto es un programa de hombres libres. Recuerdo tu desdén. Tiene dos figuras, por lo menos, ese tango que son muy interesantes. Recuerdo tu desdén y medí tu vanidad. Esas dos cosas me parecen muy importantes. Me quedo con recuerdo tu desdén, si me permitís, y arrancamos la nota, ¿te parece? Sí, claro. Imagínate que vas a buscar un reencuentro y te encontrás con el desdén de la mujer. Claro. Hablando de mujer, quiero rescatar que esta situación tiene una mujer para crítica de muchas mujeres que son oyentes, que es Catherine Kimmich, nuestra corresponsal en Madrid. No somos todos hombres. Está bien, está bien. Entonces le voy a pedir a la audiencia que una dispensa, porque veníamos hilvanando muy bien el tema del secuestro de Mitrione, y hoy yo pensaba hablar de las declaraciones del señor Sendik en Estados Unidos, en que exculpa definitivamente diciendo que a Mitrione no lo matan por eso, que lo matan por otras cosas, y tenía el recorte de prensa, tenía todo para terminar todo el caso Mitrione, y ya sugerirle a la gente que nos escucha de que vamos a hablar de otro elemento muy importante, muy, muy sabroso, por decirlo así, que es el robo del oro de los Milo. Pero les tengo que pedir disculpas porque han aparecido otros elementos que me parece que hacen a la cosa pública y hacen a de lo que nos gusta hablar, que es un poco a lo que significa la defensa, lo que significa los militares, lo que significa la Fuerza Armada. Recuerdo tu desdén, lo quiero usar porque el señor Luis Puig, en un momento exdiputado del Frente Amplio por el Partido por la Victoria del Pueblo, que tuvo un enorme desdén hacia el Partido por la Victoria del Pueblo, militó la lucha armada, militó terminar la democracia representativa que tanto nos gusta y que tanto nos honra. Ese señor Luis Puig inicia una serie de una anécdota que yo quiero repasar con los oyentes, que involucra a Luis Puig, el comandante en jefe del ejército, Julián González y La Diaria, y al final trataremos de hacer un raconto para que la gente entienda que es importante de lo que vamos a hablar. Voy a comenzar por la anécdota. La anécdota que el señor Luis Puig, el 24 de noviembre, en un conocido programa de televisión, que se llama Esta boca es mía, que en horario que mucha gente lo ve, dice, así tan ligero el cuerpo, que en el liceo militar hay una práctica sistemática de tortura. La tortura es algo gravísimo, queridos oyentes, pero gravísimo, que está definida en la Convención de Tortura, que tiene un montón de cosas. Decir que en el liceo militar se tortura es un disparate, pero un disparate mayúsculo, un disparate que no tiene ningún sentido. Obviamente, unos días después fue a ese mismo programa el señor director del Liceo Militar y le rebatió punto por punto, y es fácil ver que la audiencia, si uno ve los comentarios de esos programas, la audiencia básicamente se dio cuenta que lo que decía el señor Luis Puig era un disparate. Ahora, el señor Luis Puig, que es un personaje público, en un canal público, dijo eso. Y no es casualidad que lo dice el 24 de noviembre, cuando en esos días se estaba votando, se estaba hilando, se estaba madurando, digamos, el programa del Frente Amplio. Y dentro del Frente Amplio había dos posturas: la postura que sostenía el Partido por la Victoria del Pueblo y el Partido Socialista, y hay otros grupos radicales, que era cerrar los liceos militares. Básicamente hoy hay dos, uno en Montevideo y otro en Tacuarembó, y otra postura digamos, la izquierda más republicana, que sostenía que no. Entonces el señor Luis Puig, en un programa público, se lanza ese alegato que, digamos, en sustancia no tiene nada, pero lo lanza. Unos días después, el señor comandante en jefe, el general Estevenazzi, general de ejército Estevenazzi, que no necesita que yo lo defienda, así que no lo voy a defender, simplemente él dice en una publicación interna que se vienen las elecciones, que es lógico que escuchemos propuestas sobre el ejército, sobre las Fuerzas Armadas en general, que vamos a escuchar algunas cosas que no nos gustan, y eso está bien, es lógico, forma parte, pero que si alguno miente u ofende, él va a tener que usar todos los mecanismos legales a su alcance para
proteger al público interno y al público interno. Eso básicamente son sus palabras resumiendo. Estas palabras son levantadas por el semanario Búsqueda, que dice, bueno, esto es lo que dijo el comandante en jefe, obviamente la prensa recorta, ya hablaremos de eso, y posteriormente algunos actores empezaron a reaccionar sobre lo que dice Búsqueda, y entre unas personas que reacciona Sibila del Partido Socialista, reacciona el señor Julián González. Julián González, entrevistado por La Diaria, dice que es una amenaza a las Fuerzas Armadas, que el comandante en jefe no puede hacer eso, que está todo mal. No sé si me seguís hasta acá, Neri. Sí, perfectamente. Bien, entonces, ¿quién es Julián González? Mucha gente se puede preguntar. Bueno, Julián González es de los pocos académicos en Uruguay que ha investigado sobre la relación poder militar, poder civil y Fuerzas Armadas. Es más, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de la República, sí tiene título. Es una persona que yo lo he leído bastante. Su tesis doctoral por la que obtuvo es la participación de los uruguayos en misiones de paz, y cuando yo la repasé me sentí muy, muy contento porque él habla de las misiones de paz en un momento, y habla de la parte experimental, y habla de la misión en Camboya, donde yo estuve. Después habla de una parte de las misiones en el África al inicio, en Congo, donde yo estuve. Después habla de la aplicación de capítulo 7 en el Congo, donde yo estuve. Después habla de las misiones multidimensionales, por ejemplo, en Costa de Marfil, donde yo estuve. O sea que la tesis doctoral de Julián Gruyer es un poco el raconto de la carrera de lo que hemos estado en esta generación saliendo a misiones de paz. La persona sabe no sabe de hacer guardia, no sabe de comer pirón, no sabe de lo que es una sanción y no sabe de lo que es hacer una patrulla de noche en la Sierra de las Ánimas. Sabe, digamos, desde la academia. Esa persona que sabe, la Diaria lo llama, y según la Diaria, y ahí también quiero hacer una salvedad, según la Diaria él dice que lo que hace el comandante en jefe es una amenaza y que es inconstitucional. ¿Qué salvedad quiero hacer? Que me ha pasado que algunas personas a las que respeto muchísimo desde el punto de vista personal, intelectual y moral, fueron entrevistadas por la Diaria, dijeron a la Diaria una cosa y después la Diaria parece que elige lo que recorta y elige lo que termina diciendo al final, lo cual yo no voy a comentar lo que Julián González dijo, porque no sé lo que dijo. Voy a comentar lo que la Diaria publicó de lo que dijo, que no es exactamente lo mismo. Simplemente para terminar la anécdota. Entonces, la anécdota termina con una persona que es una persona que sabe de defensa, diciendo que lo que dice el comandante en jefe es inconstitucional y que es una amenaza. Ahora voy a empezar a tratar de hilvanar todo y por qué es importante para los que nos están escuchando. La primera cosa es que el comandante en jefe lo que hace no es una amenaza, porque él dice que va a hacer acciones legales. O sea, amenaza es cuando yo digo que algo es ilegal. Si cruzás la calle te pego un palazo, pero si un inspector de tránsito me dice si cruzás en roja te multo, eso no es una amenaza, es simplemente lo que la persona dentro de sus derechos puede hacer. Lo otro si es constitucional o no es constitucional, porque el comandante en jefe está sujeto por el artículo 77 de la Constitución. Todo lo que hace el ejército, absolutamente todo lo que hace el ejército es un acto político. Todo. Porque el ejército ejerce el poder del Estado. Es decir, cuando en un cuartel de mañana se levantan y saludan a esa bandera y no saludan a otra bandera, es un acto político. Es un acto político que Uruguay participa en una misión de paz. Es un acto político. Obviamente que en algunas se participan y en otras no. Todo, absolutamente todo lo que hace el comandante en jefe es un acto político. Lo que no puede hacer ni el comandante en jefe, ni ninguno de los militares, policías y todos los que define el artículo 77 de la Constitución es participar en política partidaria. Y no es el caso de las declaraciones del comandante en jefe y no ha sido el caso de los comandantes en jefe nunca. Lo que se habla de política, pero no de política partidaria. Habiendo terminado esto, me gustaría ahora, esta anécdota, darle un poquito más de giro. Y es fundamental en estos días que se habla tanto de Fuerzas Armadas, de sacar las Fuerzas Armadas a la calle, un poco en relación de lo que pasó en Ecuador y todo. Todos sabemos que el mundo se está poniendo cada vez más, digamos, está entrando en una fase de mayor tensión. Eso todos los analistas lo reconocen, de la guerra ucrania, la crisis en Gaza, el problema con los Houthi, Ecuador, el narcocrimen y todo eso que podemos imaginar. Bien, amigos, ¿qué son las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas tienen tres elementos fáciles para ver. Son hombres y mujeres con uniforme,
son los tanques, los aviones, o sea, los medios materiales, y son otra cosa que es lo que se puede llamar el espíritu, la fuerza moral, el marco jurídico. En Uruguay, los tres están protegidos. Y eso es muy importante que lo entendamos. Es decir, en Uruguay obviamente están protegidos los militares, obviamente que está protegido robarse un fusil de un cuartel es un delito militar, pero es un delito militar el ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque cualquiera que conozca la historia sabe que fuerzas pequeñas con buena moral valen mucho más que fuerzas grandes con baja moral. Eso significa que la ley prevé un delito militar que no ha sido derogado, que fue usado de una manera u otra en el pasado, si quieren otro día lo conversamos, pero el delito está. El delito se llama ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas. Es decir, el comandante en jefe no puede permitir que le roben un tiro de un cuartel y no puede permitir que le ataquen la fuerza moral de las Fuerzas Armadas, porque si lo permitiera cometería un delito militar. Él no puede permitir que ataquen la fuerza moral de las Fuerzas Armadas. Eso, amigos, no significa que no se pueda criticar las Fuerzas Armadas. Todo lo contrario, en esta misma radio, en esta misma columna, mi amigo Bonilla muchísimas veces critica, y me parece que sabe muchísimo del tema, que se compró el barco A y se debería haber comprado el barco B, que los aviones de la escuadrilla A no vuelan lo que deberían volar, que hay cosas que no se hacen bien, pero las Fuerzas Armadas, por supuesto, son parte de la política pública, se pueden criticar. Lo que no se puede es atacar la fuerza moral. Lo que no se puede decir es en el barco A se tortura, porque eso es un disparate. Muchísimo más grave cuando se habla de un organismo de enseñanza, es donde van gurises, en donde gente generalmente con escasos recursos hace mucho esfuerzo para mandar a su hijo, que tiene que conseguir vacante, porque no es fácil entrar al liceo militar. Cualquiera que me escuche que sabe del tema, muchísima gente queda afuera. Entonces yo tengo un hijo que lo mandé al liceo militar y en el programa de televisión a la hora que salga, yo escucho que lo están torturando. Estamos todos locos. Es decir, dos cosas que me gustaría para ir redondeando esta columna. El comandante en jefe no amenaza, el comandante en jefe no tiene otra, está obligado por ley a proteger las Fuerzas Armadas, eso creo que quedó claro para todos, pero le pido a todos que reflexionen sobre qué son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son mucho más que sus hombres, son mucho más que los hombres y las máquinas, son los hombres, las máquinas y un estado espiritual, un ethos moral, un marco legal distinto, diferente. Hay delitos que solamente los militares pueden cometer y hay una cosa que es lo que todo eso se agrupa como la fuerza moral de las Fuerzas Armadas. Cuando diversos actores piden que las Fuerzas Armadas se involucren en determinadas cuestiones que nadie duda que afectan a la realidad y afectan a la población, lo que estamos pidiendo, lo que se está pidiendo, no es solamente que salga un soldado con un vehículo verde a la calle. Tiene que salir el marco jurídico, el marco moral, la fuerza moral, para que toda esa combinación de fuerzas logre el efecto deseado. No sé si fui claro hasta acá, Neri. Exactamente, porque no es que otras instituciones no tengan moral. La moral de la fuerza, o sea, yo puedo criticar la moral del Banco Central, no puedo criticar la moral de las Fuerzas Armadas, por ley, porque las Fuerzas Armadas son de todos. Y entonces, cuando un soldado tiene un parche de Uruguay y camina por una aldea del Congo, mucha gente sabe que nos representa a todos. Lo que él hace para mucha gente es lo que el Uruguay hace. En este momento que nosotros hablamos, tenemos camaradas militares en la frontera entre Israel y Siria. Se pueden imaginar que están bajo muchísima tensión. Su conducta, su valor, su destreza, su entereza, su entrega
es la representación de la moral del pueblo uruguayo. Por eso se los protege. Y si hay algo que alguien que por algún momento, por algún error, porque las Fuerzas Armadas están hechas de hombres y mujeres, comete un error, existen los mecanismos para que se sancione, se supere, se sancione los errores, porque en definitiva es muy veleidosa la probidad de los hombres, decía el general Artigas. Es decir, las Fuerzas Armadas son la reserva moral porque tienen un marco jurídico que le permita hacerlo. No es porque necesariamente sean mejores, es porque como se ha logrado que adentro de esa institución existan mecanismos para lograr que las manzanas podridas se vayan yendo, o que se vayan o que no exista ninguna, al final lo que se obtiene es una mejor forma de que los integrantes de esa institución tengan los conceptos morales sumamente claros, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. No sé si redondeé la columna, no sé si fue muy en el aire, pero confío haber sido claro. Las Fuerzas Armadas son tres cosas: son hombres, son máquinas y son espíritu. Las tres cosas son un todo armónico que si se quieren emplear, se deben emplear las tres. Neri, esa fue mi columna de hoy, si te parece. Te mando un abrazo, Roque. Me quedo con esa información que dije, historia, yo no la tenía, de que Sendik estuvo en Estados Unidos para gente como Sendik, el Imperio del Mal, hizo declaraciones fuertes como esa de Anthony Mitrione, ¿no? La verdad no la tenía. Te mando un abrazo, siempre se aprende escuchándote, Roque. Bueno, muchas gracias, Neri, nos vemos en la próxima. Un saludo grande a toda tu audiencia.